Ahí Hola Pablo, ¿cómo está. estás? Esa. Bueno, ¿qué tal? Sonrisa Bien, de que los dos es Pablo. la primera vez que lo hacemos. ¡Anda! Sí, sí. Che, qué bueno que viniste. Gracias. Yo soy el primero con el que hago esto. Que hay que ver cuántas más veces lo hacemos. Hagámoslo bien, así dan ganas de hacerlo. Este, y veamos qué surge. Mi intención es poder, nada, este trabajo que hacemos con el barro, con las estufas, con la leña, con la gente, con nosotros mismos, ¿no? Es un trabajo que se hace en un montón de lugares y cada lugar para mí tiene un saborcito distinto. Entonces, si hubiera algo que quiero llevarme de hoy, es el saborcito de allá y para lo que a vos te ven ahí, dejarles el saborcito de acá. Esa es la intención. Bueno, nada, ante todo, si querés contar un poco qué es lo que haces, qué estudiaste, cómo llegás al barro, una intro, a mí también me gustaría escucharte, por supuesto. Ah, claro que sí, Pablo. Bueno, mi nombre es Yasmán Cáceres, soy de Colombia, de una región natural que es la Orinoquía, frontera con Venezuela, parte de la Amazonía. Estudié ingeniería civil en la Universidad Nacional y bueno, llegué al barrio, llegué al barrio, perdón, al barro, una vez viendo un horno de una vecina. Ajá. Entonces, más o menos por ahí en el 2019, intenté a través de videos como replicar lo que se estaba haciendo. Era un horno de COP, de solo barro. En ese Ajá. tiempo no sabía, Así, pues, hemisférico. sí, cúpula. Y sin chimenea, ¿no? Entonces, simplemente Ah. el típico o el más tradicional. Lo intenté Mm. replicar, pero bueno, en ese tiempo lo hice en la casa de mi madre, lo dejé allí, no pude utilizarlo. Y cuando llegué, pues vi que nadie lo había utilizado tampoco. Pero ese fue el primer encuentro con la Tierra. Mira, ¿y Hasta eso ahí, estabas estudiando todavía o ya te habías graduado? sí, estaba finalizando en ese 2019. Ajá. Entonces ahí llegué a la Tierra. Y pará, ¿y cocinaste vos en el horno o está ahí virgen? No, no, en ese tiempo estaba secando, pero pues en ese mismo tiempo salí de ese municipio, por tanto no, pues no pude utilizarlo. Hasta después, por ahí dos Ah, años después fue que intenté ya checar en uno ya real, ¿no? bien. Bien, Sí, bien. A mí me preocupa ese horno, pero, ¿recibió fuego o no? No voy a insistir. sí, Sí, sí. bueno. Bueno, así que entonces con un horno. Y lo hiciste con el molde de arena y luego el barro encima. Sí, con ese mismo. Y digamos, la osificación fue la misma que se indicaba en un video. De hecho, es de Tom Senten, creo que es un inglés. Creo que hacen ese tipo de hornos mediados de 1800, 1900, como ese estilo. Entonces Ajá. traté de imitar. Pero sin conocer nada, ¿no? De qué es la Tierra, su granulometría, aún no conocía nada de eso. Sí. Y si hoy volvieras, hoy 2025, volvés y estás al lado de Jasmine 2019, ¿qué harías Uy, distinto en ese horno? hubiese sido más curioso, ¿no? Más de Ah, aprender, ver su comportamiento, ver sus fisuras, no sé, lo vería por ahí. claro. Bueno, Bien. yo me lo planteo un montón de veces, ¿no? Recuerdo cosas que hacía antes, buscando, no sé, ahorrar todo lo posible y a veces por ahorrar, y no usábamos el mejor material o uno apropiado, usábamos el más barato, pero que no daba un buen resultado. Y, o porque no lo conocíamos o porque era una búsqueda de lo barato o de solo material natural, ¿no? Entonces, bueno, no sé, hasta llegar a la manta cerámica, poner, en el encuentro entre el marco y los ladrillos, bueno, usaba lana de vidrio, porque era lo que había y proponía chimanguear la lana de vidrio. Chimanguear es como sacar de un descarte, ¿no? Este, chatarrear sería. Eso. Y después, bueno, con la lana de roca o la manta cerámica, como se solucionó. O lo mismo para los reboques,
bueno, la paja, pero sí o sí paja, no podía haber otra cosa. Y hoy en la camioneta, cuando vamos a hacer una obra, llevo un rollo de malla de fibra de vidrio, es todo parejo, el cliente no se enrosca, dice, uy, tengo pasto, puedo usarlo, pero está verde y tiene caca de perro, tiene espinas, o compro un rollo de alfalfa, no sé, como todo lo que puede ser mal, ¿no? Y con un rollito en la caja de la camioneta, esa ya está. Entonces, eso, como me lo volvería a decir, ya, no sé, 2013, mira, dejate hinchar la huevo, Pablo, hablando en castellano, eh, en esto resolver, ¿no? Y después, sí, siempre cuidar el mango de uno, el mango del cliente, pero en otras, como, puedo resolver, ese era mi aprendizaje, pero estamos hablando de vos. Este, entonces, bueno, eso, ¿no? Esos aprendizajes. Entonces horno, y yo vengo viendo últimamente que estás trabajando con estufas también y con cocinas, ¿no? O sea, el trabajo de mucha cocina. ¿Cómo viene eso? ¿Cuántas venís haciendo? ¿Qué te pide la gente? ¿En qué lugares las haces? Bueno, quisiera agregar, ¿no? ¿Cómo empezaron lo de las estufas? Entiendo que ya les dicen cocina, ¿no? Esas estufas ¿Cómo? de cocción en Mira, Argentina, ¿no? nosotros le decimos estufa a lo que te da calor Ok. y cocina a donde cocinás. Eh, ¿Vos qué palabras usas allá? ¿Qué Bueno, palabras acá, usan? acá, acá le llamamos estufa de leña o fogón de leña para cocinar. Y digamos que a las estufas de calefacción aquí normalmente le llaman chimeneas. Pero claro, hay un Ah, desconocimiento de tal vez la terminología, ¿no? Pues si lo vemos desde claro, la parte técnica. claro. Bueno, llegué, llegué a Para, ¿y el hogar abierto cómo lo llamás? ¿También lo llamás chimenea? chimenea, chimenea, ¿Y al caño de humos? También es chimenea. chimenea, sí. Bien, buenísimo. Claro, ¿no? Pasa eso. Está bien, está bien. Ujú. Bueno, Entonces, llegué a lo de las estufas fue porque una vez en el colegio hicimos un proyecto, en el colegio no, en la universidad hicimos un proyecto de estufas mejoradas de leña. ajá, Y dentro de la bibliografía, bueno, recuerdo uno que fue de la UNAM, de la Autónoma de México, Universidad Autónoma de sí. México, junto a otro instituto, y con ellos diseñaron una estufa de cocción que es la Pazzari, pero claro, eran con comales, eso también se da por su cultura, ¿no? Que allá, mediante las tortillas, pues, ponen en la plancha sus alimentos, y bueno, cada quien tiene su cultura. Pero ya luego aquí Para. en ¿El Colombia, comal, el comal es un disco metálico o es es un algo disco más? metálico. O puede ser de barro también, sí, Está bien, pero es barro superficie cocido. plana, no es cóncava, el Sí, comal. es cóncavo, Ahí va. un poquito cóncavo. Me llamó el resto la atención, fue por, digamos, contribuir en la salud de las personas, porque esto, claro, había una mejor eficiencia, ¿no? En la combustión, quemaba más los gases volátiles, que eso lo aprendí contigo, y por tanto, pues, disminuía, ¿no? Contraer La salud de las enfermedades personas. pulmonares. Exacto, eso fue lo que me Y llamó la además, atención. y además de quemar mal, tiraba el humo hacia adentro en vez de irse por la chimenea, por el conducto de humo. Exacto, exacto. ¿No? En ese Entonces, diseño que estabas practicando, ¿el conducto de humo se iba hacia afuera o el humo quedaba en el ambiente? no, hacia afuera, totalmente, Ah, no. hacia afuera. Eh, Bueno, bueno. pero entonces, ya con eso en mente, posteriormente fue que di cuenta también no recuerdo el archivo del Servicio Nacional de Planos, ¿recuerdas? El de la estufa Ahí carbón va. Sí. que vos publicaste no recuerdo el nombre, en Acono.com. Vos Acono. eras. Bueno, Claro, Acono.com son dos marcas que tengo. Una que es Acono.com, que es la de mi oficio como estufero. Ahí tengo planos, tengo algunos artículos que he escrito, artículos de otras personas. Después está Le Estufer, que es cuando estamos saliendo ahora, que es ok, como una tienda donde tengo cursos y planos. Son como dos cosas que van por separado. Y ese documento me has compartido, que lo emitió el gobierno de Colombia, claro, estaba muy interesante y yo no lo había visto nunca. Parecía un documento público, te digo, che, esto estaría buenísimo que quede bien accesible. Entonces, bueno, Acono funciona también como eso, ¿no? La web Acono.
y ahí fue a parar. Mm, entonces, Pablo, con ese plano que se especificaba ahí, pues supuestamente una estufa mejorada, ¿cierto? Especificaban unas mezclas para la pega de ladrillos o el asentado de los ladrillos. La intenté replicar, pero claro, sin los conocimientos, ¿no? Digamos, de expansión del metal, las juntas, toda esa temática que solo por el hacer, por intentarlo, pues obviamente uno desde el hacer no se contempla, y más si lo intenta solo, sin antes Bueno, contar con un maestro estufero o algo así. Entonces, con esos dos dispositivos fue que di, digamos, con las estufas de cocción. Aquí. claro, bueno, hago una pausa ahí y saludo a Nilo Azul, que entiendo que es Marcelo Portillo, o la compañera. Saludo ahí a Roberto Nordestrom. Creo que Roberto está en Dolores, cerca de Chascomús. A Nacho Robiolo, que está de Santa Fe, Piñeiro. Nacho dice que se cortó la transmisión, pero yo te vi que de manera continua, Jasmine. Y se me pasó un saludo a alguien más. Eh, bueno, entonces esa cocina, Aprovecho para darle un perdón, saludo a Christopher, que se conectó desde Chile, y Tierra Sonante de aquí de Colombia, que hace poco descubrí que han tomado cursos contigo, están en Antioquia, Marcelo, entonces un saludo así. A Carlos también, que trabaja todo este tema también. claro, Carlos Ponticelli, masotérmica. Carlos Hernán nos está Ah, saludando. ahí va, Carlos Hernán Mejía, ahí va, ahí lo veo, sí, sí. Bueno, encantado. Che, ¿qué es un parcero? Eh, amigo, Ahí cercano, va, parcero, parcera. perfecto. Porque son, nada, cosas como de la jerga local. Che, bueno, ahí Nacho Rivero nos vuelve a escuchar. Bueno, entonces te encontraste con eso, que Colombia en 1970 y pico sería, ¿verdad? Sí, es el modelo. Es ¿Cómo el, llegaste a eso, a ese documento? eh, fue buscando mediante la Patsari, que es la estufa mexicana, ¿Mm? qué tipos de estufas se habían realizado aquí en Colombia. Descubrí esta, creo que tiene modelos rusos en su diseño. Ajá. Después fue que tiene algo parecido por, digamos, la desviación de los gases que descienden, todo eso. Pues no lo he eh, examinado a fondo, pero más o menos va por ahí. Ahí va. Bueno, y eso creo que fue un Instituto Nacional de Investigación Agrícola, ¿verdad? El que había hecho ese documento, por las Sí, siglas. es el ICA, Instituto Colombiano Agropecuario. Ahí va. ¿Hacen desarrollos para el campo esa organización? Digamos, Hacía. pues yo no he dado cuenta ahora, pero pues en el tema de estufas de cocción, entiendo que ese plano salió hace muchos años, pero ya han sido otros institutos como corporaciones, que son las que están como promoviendo ese tipo de Ujú. estufas. Claro, acá tuvimos, ponerle, en el año 94, nosotros tenemos el INTA, todavía lo tenemos, hay que ver si sigue estando. Tenemos un gobierno muy liberal que considera que cuanto menos Estado mejor. Entonces tenemos el INTA, que es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, y en el año 94, el ingeniero industrial Pablo Batro, ya falleció Batro en el 2014, estuvo de viaje por Europa y vio estufas de térmica, y bueno, se volvió con esa inquietud y se puso a jugar con ladrillos, se hizo una estufa que se llama estufa rusa, ¿no? Que si vas a Rusia no encontrás la estufa rusa como la dijo Pablo Batro y como la hizo, pero le puso estufa rusa. Y ese fue como el inicio, si querés, o una piedra fundante, una de las piedras fundantes de la estufería de energía térmica en Argentina, gracias a Pablo Batro, su viaje, su inquietud y el INTA, ¿no? Como hay, quiero resaltar todos los puntos como lazos, ¿no? Inercia térmica, instituciones que documentan, documentar es importante, preservar diseños. Yo ahí, digamos, a veces tengo colegas que van por lo intuitivo, por la pieza única, y bueno, eso es como una línea de trabajo. Y a mí me gusta el plano, me gusta poder pensar algunas cosas antes, resolverlas, tener listas de materiales. Para mí eso es como lo que me resulta más natural. Este, tenías algo de información de Colombia, querías comentar acerca de regiones. Yo en mi perspectiva
desde Argentina yo miro Colombia y digo, ¿quién diablos querría una estufa en Colombia? Una estufa de calefacción. Esto hace todo calor en Colombia, nunca estuve, tengo el pasaporte vigente, con gusto viejo, a que me invite. Pero, ¿qué podés contar de allá? Sí. Bueno, sí, digamos que en la región de donde soy es cálido húmedo, entonces, claro, allí no vas a tener una estufa de inercia térmica, solo de cocción. Pero sí, un Ujú. dato importante es que, bueno, Colombia, para que nos ubiquemos, Sudamérica, la parte norte, limitamos con Panamá, Ecuador, Perú, Brasil, Venezuela y Océano Atlántico y Pacífico. Claro. Eh, Estás en el Mar Caribe, ¿no? sí, Atlántico, Mar Caribe, Océano Ahí va. Atlántico. Cuando va a los Andes, la cordillera, en Colombia se estriba. Entonces se generan tres cordilleras, oriental, central y occidental. Ah, Y alrededor, más o menos un 70% de la población colombiana está sobre esa región específica, una región natural que se llama región andina. Entonces allí, digamos que se clasifica los climas según su altitud, ¿no? De 0 a 1000 metros, de 1000 a 2000. Entonces pueden ser climas cálidos, templados, fríos, de páramo y un clima de glacial también. Entonces, más o menos de ese 70%, un 42% de alrededor de 13 millones de habitantes, Colombia tiene unos 50 millones, ajá. 53 más o menos. Como nosotros, más o menos. Sí, alrededor de unos 13 millones, digamos que esas personas podrían estar en sus municipios por encima de los 2000 metros sobre el nivel del mar. Eso podría más o menos ser entre 12 y 18 grados centígrados. Ajá. Pero claro, hay otras partes en el Pacífico, en la Amazonía, en la Orinoquía, Pacífico, que y temperaturas muy altas y humedades altas también. Entonces, Ujú. compartir ese dato, porque sí hay Sí, potencialidad de, por ejemplo, lo que vos trabajás, las estufas de inercia térmica, ¿no? Para calefaccionar el hogar, todo eso. ajá. Está bien. Entonces aquí era la región andina, se llama. Lo llaman así. La región andina es la que tiene más habitantes Bien. de Colombia. Ahí va. Ahí va. Bueno. ¿Y en esa zona también tenés arcilla? ¿O es todo piedra? Sí, en todas las regiones Ahí también va. encuentro. Sí, sí. Bueno, porque a veces, bueno, a veces hay que buscar más o menos. A mí me pasa acá en Argentina que no sé, en provincia de Buenos Aires, que es donde estoy, que es como la pampa húmeda, si querés, o pampa deprimida, eh, usualmente tenés 15 el suelo, 15 centímetros de humus, eso lo descartás, o sea, lo dejás al lado, lo volvés a usar después para la huerta o lo que sea, y después viene tierra sillosa, ¿no? Entre los 15 centímetros y los 50 centímetros. Eso suele estar bien. Y después hay regiones de otras ciudades, no sé, Trenquelauquen, Bahía Blanca, no lo vas a conocer, es un específico, pero que el suelo es sumamente limoso, ¿no? Como no tiene nada de arcilla. No es que ni siquiera agarrando el suelo como está, le echas agua y sale, sin agregar la arena, no tiene poder de vida. Y después me ha tocado por la cordillera, también en la comarca andina, en Bolsón, tuve la suerte de ir a donde sacan la arcilla los artesanos locales, ¿no? Entonces, en Bolsón hay un poblado cercano que se llama Paraje Entre Ríos, y hay una vuelta del camino donde ves la montaña y hay como un hueco así, y ahí es, ¿no? Y fui ahí, primera vez que la hacía, y es hermoso porque la arcilla uno siempre la compra cuando estás en la ciudad. Pero cuando vas a la montaña, sale la arcilla. Eso me maravilló la primera vez que lo vi. ¿Cómo, cómo sacan ustedes la arcilla usualmente? Bueno, yo ¿De he dónde? tenido la experiencia también en los lugares donde he estado. Se ha encontrado muy fácil, ¿no? La tierra que es arcillosa. Tengo entendido, por ejemplo, en la zona de la Amazonía, claro, una capa vegetal enorme, más de 80 centímetros. Claro. Luego, después de eso, pues podrías encontrar, ¿no? No estaba allá, pero es un dato chévere a tener en cuenta. Bueno, en la región andina, en Orinoquía, he encontrado tierra arcillosa, entonces esa es la que he podido utilizar. Una vez en un municipio era tierra muy limosa, entonces no tenía buen aglutinamiento, por tanto utilicé caolín. Aquí en Colombia venden bolsas de caolín Ajá. de 10 kilogramos, entonces también he podido utilizar este material.
Que Ah, con eso le diste poder ligante. sí, no tan expansivas, pero creo que tienen otros ingredientes en su fabricación, aparte de la Ujú, tierra. ujú. Y con la arena de construcción, ¿cómo te va? Ponele, yo acá la noto muy variable. Donde yo estoy es arena de río, ya viene en granulometría lista para usar. Y cuando ando, no sé, por Córdoba o de vuelta por la cordillera, Mendoza, es arena de río de montaña, y viene con guijarros, viene con piedritas de medio centímetro, que es como imposible. Para usar tenés que tamizar, ¿no? ¿Ustedes cómo hacen acá? Pablo, aquí pues pueden ser de río, arena de Ujú. río, que en muchos lugares pues van las volquetas, van con sus trabajadores, con palas pues echan la arena a la volqueta del mismo río. Y la otra ya es una arena que le llamamos acá arena de peña, que es pues arena de montaña, ¿no? Ujú. Entonces ya dependiendo de lo que uno vaya a realizar, pues mira qué tamiz, ¿no? Usar Sí, para su uso. ahí va. Bien, igual ya la compraste, la conseguís tamizada. Digamos, no tenés que poder tamizar. Sí, yo la consigo tamizada, Ahí va. tamizada. O a veces, pues no viene con pequeñas gravitas, entonces Ujú. tamizan. Y bueno, entonces vos, hablando de las zonas pobladas y de dónde hace más frío, de dónde estás vos, ¿para dónde pensás que va tu oficio, no? Digo, ¿más orientado a la cocción o me echás cada tanto dispositivos de calefacción? Bueno, por la profesión, ¿no? Ingeniero civil, digamos que en el 2021 vi con la bioconstrucción, ¿no? Construcción sostenible. Entonces ahí aprendí otros sistemas que, bueno, me volaron la cabeza, ¿no? Aparte del concreto y el acero y posiblemente guadua que uno ve en la U, pues claro, se escapan estas técnicas constructivas importantes. Eh, He tenido como una especialización práctica en estos casi 4 años del aprender a hacer varias técnicas como tapial, bareque, top, bueno, revoques. Entonces, digamos que lo mío va desde la construcción, ojalá poder aplicar esos sistemas, pero también me gusta el tema de eficiencia energética, que son estufas, de Claro, cocción, hornos, y o ahorita que descubrí con vos lo de estufas de inercia térmica, que nunca los había escuchado por ser claro, de esa región no cálida. Entonces, claro. quisiera llevar a la par esos dos eh, conocimientos y aprendizajes. Y cuando, buenísimo, bueno, cuando haces viviendas, es un montón de mano de obra, ¿no? Que hace falta. Ahí tenés un equipo de gente, trabajás con mingas, ¿qué haces? Bueno, tuve la oportunidad de apoyar a un equipo, una cooperativa en Chile, por 2 años. Allí cuando pude, digamos, claro, todo este aprendizaje con el maestro Juanjo García, con Sonia, Sensi, muchos más. Eh, y llegué a Colombia hace como año y medio, 2 años. Traté de establecerme allí, pero las condiciones allí de orden público son un poco, eh, todavía se escapan de las manos, ¿no? Del poder hacer. Orden Pará, público me pará, pará, refiero. pará. Tiraste una cosa re genérica. Las cuestiones de orden público, ¿qué es eso? Poner un marco. Decilo sin problema, no te van a escuchar. Sí, Estamos hablando no, de no. eso. Aquí en Colombia todavía, lastimosamente, hay municipios, digamos, por algunas guerrillas, ¿no? Que tienen su control todavía. Entonces, Está bien. muchas veces eso, claro, es algo fuerte. Zonas rojas, como se llama. Estar ahí tratando de promover esos aprendizajes es pesado, ¿no? De promover toda esta temática. Eh, entonces, claro, solo estuve como 2 años ahí tratando de promover esta temática sustentable, incluyendo la eficiencia energética, pero salí por trabajo. Entonces, ahorita estoy acá en Bogotá, en Ahí va. Cundinamarca. Bogotá no es una zona roja. No, no, y Ahí muchos va. bogotanos también desconocen esas realidades, ¿no? No, Del claro, como país. yo también. Dijiste así y digo, por ahí en Colombia es como obvio. ¿Qué cosa pregunta
argentino. Claro, Pero entonces, no, pero entonces voy a tu pregunta, Pablo. ¿Dónde he estado? Pues gracias a ese aprender a hacer es donde he podido, digamos, aportar este conocimiento y junto a los maestros poder ir aprendiendo, ¿no? Junto a ellos. Porque también se desconoce mucho estas técnicas. Creo que en Argentina y Chile eh, los gremios, ¿no? Están como más unidos, así lo veo yo. Aquí en Colombia, por lo que veo, muchos están trabajando estas temáticas, pero no hay una conexión. bueno, O hay no de seas pronto, víctima del marketing. Igual no peleamos acá. O sea, no, sí, no por zonas rojas, de cuestiones. ¿Cómo fue el eufemismo que usaste? Eh, ¿el qué? bueno, después, no por cuestiones de zonas peligrosas, Orden público, sí. pero, pero digo, hay desafío, el desafío laboral humano está súper presente. Digo, por ahí es algo que no sale en las redes, Sí, pero todo el tiempo hay grupos de trabajo que se arman, se desarman y las personas se van conociendo. Yo pienso que hay como una experiencia que se va haciendo de conductas esperadas, conductas no deseadas, uno, qué cosas hace bien, qué cosas hace mal. Eh, Hay veces que el plato se rompe y no lo podés volver a pegar. Entonces, ahí también los grupos, bueno, se desarman, pero si hay un deseo de continuar, bueno, vas de vuelta, ¿no? Buscando eh, como esa continuidad y por ahí no repetir errores. A veces, a veces uno lo repite sin quererlo. Pero digo, si yo me estoy mirando detrás de tus ojos también, ¿no? Entonces yo me miro y así como un desafío, o sea, al principio era, che, ¿qué estufas? ¿Qué es esto de las estufas en esa térmica? ¿Cómo hago una estufa buena? ¿Cómo hago la puerta? ¿La cámara de combustión cuál es buena? ¿Cómo hago la chimenea? Y después, che, ¿cómo hago esto sostenible? Una vez que sacaste el desafío técnico a un costado, subsiste el otro, que es, ¿cómo hago que esto sea sostenible, que sea un trabajo? Porque, bueno, por ahí, o sea, Acono sale de haciendo con otros, ¿no? Porque hacemos talleres y mingas inicialmente. Y bueno, con la pandemia, como empezamos a hacer de llave en mano, y a mí me empezó a gustar trabajar con insumos estandarizados, inclusive la mano de obra. Entonces, porque cuando un cliente te contrata, vos tenés que dar un resultado. Y si es un taller o una minga, está la pila de tierra, pila de arena, pila de gente, todo es sorpresa y el resultado es sorpresa. O sea, pero uno tiene que garantizarlo, ¿viste? Y garantizar resultado y cierto tiempo. Y es recontra desafiante. Y más en una estufa, es un tiempo acotado, ¿no? Para en una casa, no sé, que es una obra de 12 meses, una minga que sale mal, se absorbe, se diluye. Pero una estufa no se diluye tanto, entonces me parece que cada tanto hacer mingas está bueno, pero no todo el tiempo, ¿no? Ese sería como otro aprendizaje que me llevo. Y también, y ya cierro, disculpa, también me pasaba que es como, en la minga se diluye también en la experiencia propia, este, porque bueno, es lo que sale de la minga. Pero si lo haces solo es toda tuya. Entonces, me parece más perdonadora en etapas de aprendizaje la minga, hacia todos los actores, ¿no? Y bueno, los clientes que compran eso son héroes. Estoy agradecidísimo de las personas que me, sé, 2014, 2015, 2016, que confiaron en eso y que me llevaron y me pudieron permitir hacer experiencias. Son héroes. Eh, Hago una pausa. Digo, vuelvo, hice deberes yo, me hice unas preguntitas, ¿sabes? No sé si vos tenés algo que quieras mechar. Ya vamos media hora y no te hice dos preguntas, tres preguntas. ¿Hay algo que está quieras bien. mechar? Eh, Eh, no, vamos bien, aquí bueno, vamos bien. bueno. ¿Y cómo manejas la logística del trabajo? Bueno, ¿le vas a hacer un horno o vas a hacer o en una casa? Digo, hay cosas que
que el cliente puede conseguir, hay cosas que llevas vos, muchas veces donde se hacen las obras no es una zona urbana o que haya forma de hacer noche, hay que quedarse varios días. ¿Cómo es esa parte? ¿Cómo la resuelves? Eh, bueno, yo casi siempre empiezo proponiendo, ¿no? Como imágenes de estufas que sé hacer y las muestro al cliente. Ya cuando deciden qué modelo o algo, pues ahí ya con algunos modelos 3D que tengo me queda fácil de cuantificar, ¿no? Ladrillos, las cantidades de mezcla. Ujú. Eso por ese lado, bueno, y la herramienta, pues obviamente casi siempre la he, junto a un maestro con el que he trabajado, la hemos, al maestro Einar, que le mando saludos, la hemos podido llevar en ese sentido. Y ha habido partes, zonas donde, claro, hay que hospedarse unos 3 días, 4 días, a tope. Hospedarse, no sé, en Chinchorro o Hamaca, Toldillo, Ah, para los zancudos. mira. Y llevar todo. La logística sí, bueno, creo que algunas veces me ha faltado ladrillos, entonces un porcentaje de Nunca mano me lo llevo pasó. todo. Domingo en la noche, 23 horas, hay que viajar el mal lunes y en la noche faltan 50 ladrillos. Pero yo creo que lo más importante ha sido los modelos 3D, ¿no? De construirlo bien, construirlo en el plano y en un modelo 3D y ya llevarlo a la realidad. Que de hecho eso Claro. fue uno de los factores que más me costó a mí, ¿no? Soltar. Como que al principio guiaba, esto va acá, pero no metía mano. Ya con el tiempo como que Ah, dije, venga, necesito aprender, quiero aprender. Hasta que ya preparar las claro. mezclas, agarrar ¿cómo le llaman ustedes? Pala de albañil, palustre, le Cuchara. llamamos acá, cuchara de albañil, aquí palustre. Eh, Ir tomando destreza, más o menos. Claro. Es que van de la mano la cabeza y las manos. Van juntas. Solo la cabeza no, solo las manos vas a los golpes, pero cuando van las dos juntas es como potencia. Es potencia. Mi primer ladrillo yo lo pegué a los 33 años. ¿No? Y bueno, y he trabajado con albañiles que pegaban ladrillos de los 12 años. Y bueno, y hay como, hay una eficiencia en el albañil de toda la vida, pues está obligado a ser eficiente, ¿no? Y ahí, bueno, ahí viene otra cosa, que hablas de las mingas y de llave en mano, que en la minga, bueno, pongo un poquito, me tomo un mate, charlo, hoy un perro con dos colas, y cuando tenés que laburar por el jornal, estás obligado a ser eficiente, porque si no te fundís, o el cliente se va. Entonces, bueno, ¿cómo hacerlo y que sea sostenible? Bueno, ahí también hay un montón de sabiduría en las personas que hacen el oficio. Que yo he trabajado en personas que hacen oficio más adelante, y al principio éramos todos seres arcoíris, en su mayoría, y bueno, así eran las estufas. Este, así que sí, sí, ese aprendizaje lo he tenido. ¿Cómo haces con la herrería, che, allá, con tus Bueno, estufas? aquí hay como varias empresas que ya te venden, digamos, las puertas, te venden los hornos. Pues estoy hablando para las estufas de cocción. Las planchas, que son estas griddles para calentar. Y es en hierro colado. Pero Ajá, claro, lo que he podido dar cuenta aquí específicamente en Colombia es que la altura, digamos, de las puertas para las cámaras de combustión no coinciden con una junta que uno quisiera sostener, ¿no? Mantener. Entonces claro, siempre hay que cortar, no sé, medio ladrillo o una sí, tercera sí, parte. Es muy cómodo en esa parte. Y que a veces no queda eh, tan fuerte esa conexión, ¿no? Eso por un lado, y porque claro, es en hierro colado. Pero últimamente lo que he hecho es implementar lo que hicimos en lo que viene el curso contigo. ¿Sí? Que ajá, claro, si se tiene un amigo que trabaje el acero, pues hacerlo a la medida con los ladrillos que uno va a contemplar y sale. Porque son ¿cómo es el así oficio para ustedes de la persona que suelda? ¿Un herrero, un soldador, cómo lo llaman? metalúrgico, ¿sí? O Ah, herrero. mira. Bueno, claro, y Eso es lo sí, que hago. ahí, porque ahí también está el anclaje. Yo veo las cosas de hierro fundido, inclusive de afuera, Estados Unidos o demás,
no Exacto. siempre está completo. Está pensado desde el punto de vista del chabón que funde, que nunca puso una puerta, nunca tuvo ese responsable anteriormente con una puerta montada. Y lo veo mucho también en los hornos de barro, en los anclajes de herrería para los hornos de barro. Y siempre que he puesto puertas que he comprado de horno de barro, yo tuve que agregarles, eh, tuve que agregarles alguna cosa más para hacer un buen anclaje. Entonces, vuelve esto, ¿no? De las manos y la cabeza en el oficio que es súper específico. Este, Así que si ahí Marcelo dice ornamentero, que también es el nombre del oficio, Sí. ahí va. Bueno, van 40 minutos. ¿Qué ves hacia adelante? Muy llegando como a un momento, un cierre de la charla, ¿no? Digo, pero ¿qué ves hacia adelante? ¿Qué desafío ves? Eh, ¿qué te gustaría hacer? Ok. Bueno, actualmente, como te comenté, estoy aquí con la Universidad Nacional en un espacio que se llama Aula Viva, como una integración de saberes ancestrales, tradicionales, y aquí puede construir junto a chicos universitarios la construcción de hornos, estufas. Veo que esto tiene un potencial porque aquí llegan muchas comunidades indígenas que aún desconocemos en nuestro propio territorio. Ah, Y, mira. digamos, este complemento, ¿no?, de eficiencia energética me gustaría que tuviera un trasfondo o que se siguiera. Eh, no sé si podamos de pronto más adelante, ¿no? Si te animas, me gustaría que fuera por ahí porque siendo el principal ente universitario del país, pues tendría un mayor alcance, lo supongo. Sí. Entonces, me gustaría ir por ahí y seguir con estos temas de, bueno, por ahí también un compañero de Antioquia me dijo que están construyendo estufas de inercia térmica, me sorprendió porque ya Chuncana, Gibson, algo así, la danesa, entonces, Ujú. chévere que hayan personas también trabajando esta temática, pero claro, falta integración. Ahí está Tierra Claro, Sonante, compañero que claro, también ahí me va, ahí comentó. sí está comentando. Entonces, Fernando, creo que es Fernando Pandullo. Claro, ¿cómo andás? Tierra Resonante. Bueno, pasa eso con la academia, ¿viste? La academia en algunas cosas va adelante y en otras cosas va atrás de la experiencia que hay en el pueblo, por así decirlo, ¿no? Y termina formalizando algo que ya funcionaba, pero solo lo formaliza, le pone el sello, lo pule un poquito, escribe el artículo no, esto tiene el sello de la universidad de... Entonces está bueno hacerlo. Ahí dice el Colo está en Bolsón, ahí diésel. Una pluriversidad de educación estufera. Bueno, y bueno, ahí va. Sí, está buenísimo. Bueno, dale, hagamos. Charlemos a ver qué hace falta. Encantado. Este, yo acá, como haciendo una pregunta homóloga, para mí está o sea, el diseño está, estufa chuncana, estufa danesa, estufa de campo número 5, hay planos ya, hay cursos, que le interesa valestufer.com.ar y encuentra eso. No es como, no sé, en 2012 que había un libro en castellano y después a ver qué había en Facebook, ¿no? Como veis, está resuelto eso. Para mí es como hacer que se vuelva más común todavía y también trabajar sobre el recurso energético, ¿no? Sobre la madera en el entorno urbano, ¿no? Porque cuando vas al campo, bueno, es trivial, es obvio, pero en el entorno urbano, para mí hay, así como debería haber anillos de huertas para tener buenos alimentos sanos en todas las ciudades, eh, tendría que haber anillos energéticos, ¿no? Y tendría que estar bien pulida la poda, la gestión de poda y su conversión en combustible. Acá en Argentina y en Chascomús, no todas las ciudades tienen gas de red y la leña sigue siendo una opción. Entonces, bueno, como aprovechar ese recurso para que no vaya al relleno. Ustedes como
cómo viven la poda, qué pasa con la madera, de dónde lo obtienen. ¿Qué puedes contar de eso? Aquí, por ejemplo, en los proyectos que se hacen, ¿no? Para estufas de cocción, también se propone la siembra de especies maderables y de crecimiento rápido. Es como lo más sostenible que he visto, he escuchado. Y lo otro también, muchas carpinterías, ¿no? Como que tienen sus Ahí va. restaurantes, desperdicios, entonces se le da un uso a esa madera. Está bueno eso. Esa es otra fuente, claro. ¿Qué hacen hoy por hoy las carpinterías? ¿Lo regalan? ¿Lo venden? Aquí, por ejemplo, en las estufas que estamos utilizando nos la están regalando. Se Ajá, tienen sobre todo tablas de ajá. eh, simples de construcción. Entonces Sí. se cortan al tamaño que se requiere y se utilizan. ¿Y tenés alguna madera dura por excelencia para calefacción que usen allá? ¿Alguna especie? Maderas duras, que sé, Guayacán, ¿no? Ajá, Roble, no sé qué otras conozco así. Básicamente esas dos que ahí se va. originan Bueno, bueno, pero para ponen. calefacción no, ni idea, porque casi no, estos dispositivos, como te digo, los he manejado muy poco. Entonces no sé Claro. qué. Bueno, si nosotros acá tenemos el quebracho colorado, por ejemplo, que es un árbol nativo que se usaba para hacer durmientes de tren, de ferrocarril, ¿viste? Así de duro es. ¿El guayacán ponés, sirve para hacer durmientes o usarían otra especie? ¿Te recordás? Si no. Sí, yo creo que sí, es muy dura esa madera. Ahí va. Bueno, pero bueno, es una especie nativa y tarda en crecer. Claro. Entonces, y está en cierta región, más al norte, digamos. Y donde nosotros estamos, tenés especies como eucalipto colorado, que ahí lo menciona tierra resonante. Está el eucalipto colorado blanco, está el álamo, el sauce, el espinillo. Digo, hay otras especies que son menos densas, pero que en una estufa de inercia térmica las puedes aprovechar igual porque vas a un fuego de combustión completa, no un fuego de brasa, ¿no? Entonces, escaparte de un dispositivo que te condena a cierto tipo de leña te permite las otras especies de leña, de madera, aprovecharlas como leña, ¿no? Nos pasa a poner en Patagonia, en la zona de Río Colorado, Río Negro, que ahí hay, bueno, ríos y sauce y álamo ahí a patadas, porque además sus semillas se desparraman por el curso de agua. Y esas leñas que son livianas, en el campo a veces se dice porquería. No, eso es porquería, no sirve para nada. No, está buenísimo, tráemelo. Porque de golpe eso que es un residuo que a otros les sobra y lo tiran, o es una molestia, no, no, es un recurso energético. Entonces, nada, los dispositivos nos condenan o nos habilitan a usar ciertos recursos energéticos también. No es solamente la forma, no es solamente la función, es el recurso energético que a mí me permite trabajar, lo que sucede con el dispositivo. Así que hay un tema ideológico, cultural, este, que abre puertas nuevas también, ¿no? Eh, bueno, no sé, nos fuimos un montonazo. La pasé re bien, todo cerrando, ¿no? Si querés mencionar tus redes, tu vía de contacto, y ya vamos cerrando. Bueno, sí, yo estoy como Terraxilon, pues en Instagram está el perfil. Y también aprovecho para hacer la invitación, ¿no? Por ejemplo, el curso que tomé con vos. Excelente. Planos, toda la explicación muchos datos técnicos desconocidos, ¿no? Y que me han servido. Entonces, aprovechar también, no sé si tienes contactos acá en Colombia para eso, pero que varias personas acá, paisanos, conozcan que si viven en clima frío, de páramo, no sé, pues que aprovechen también, que sepan que
están esos documentos, sus cursos. O sea, me gustaría que fuera por ahí también. Y Bueno, que construimos también, ¿no? Tierra Resonante, Carlos Mejía, eh, personal, básicamente. bueno, ahí va, claro, hay que hacer el encuentro de estufero de Colombia. Sí. Tengo el pasaporte habilitado. Aunque para mí ese término fue sorpresa, ¿no? Estupería para mí fue sorpresa, porque nunca lo había escuchado. Para mí Por ejemplo, también. ustedes allá, por ejemplo, ustedes allá, ¿no? Unión de Estuperos de Argentina o Sí, Estuperías de Unidad Argentina. Argentina de Estufería. Chévere, Sí. chévere. Tenemos conexión. Entonces, Sí, sí, bueno, que fue necesario para un oficio, porque no sos albañil, no sos hornero, ¿qué sos? Y bueno, estuferos, y estuferas. Porque es un oficio específico que combina un montón de otros oficios, pues tenés que saber de zinguería, tenés que saber de albañería, tenés que saber de herrería si haces tus puertas, y bueno, entonces lleva un nombre nuevo. Bueno, Jasmine, la pasé re bien, gracias por este ratito. Eh, y bueno, haremos una segunda para seguir ampliando. ¿Eh? sí. Te mando un No, fuerte Pablo, abrazo. y agradecerte también por el espacio, por permitir, digamos, que no solo Argentina o el Cono Sur sepa esas temáticas, pues no se habló en fondo, pero que por lo menos un abrebocas para que tengan en cuenta esos dispositivos. Entonces, Así gracias. será, así será. Fuerte abrazo, que andes bien. Chao, chao. Pablo, feliz tarde. Nos vemos.